Muy bien, estimados amigos, familiares y hermanos en Cristo. Les saluda el pastor César Malengoitia en esta hora por este día tan especial que es el día martes. Es muy gratísimo para mí y para mi familia también poder a través de estas redes sociales entregar una palabra. Y estoy seguro que la herramienta que le voy a entregar hoy, en el nombre del Señor, va a ayudarle mucho respecto a su vida de oración. La conferencia de hoy es la cuarta sesión del tema central referente a la oración. Nosotros hemos dicho que el creyente, el discípulo del Señor y Maestro Jesucristo, debe de entrar a lo que se llama la escuela de la oración. Y el tema para hoy trata de los estorbos, obstáculos o barreras que impiden que sus oraciones, que nuestras oraciones sean oídas y respondidas. Entonces tengamos un breve momento de oración antes de iniciar el tema para hoy, estorbos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Creemos y sabemos que bajo un espíritu de sabiduría y de revelación, de palabra de ciencia y de conocimiento, en esta hora proyectamos esta palabra al corazón y al espíritu de cada persona que está allí al otro lado de la pantalla. Padre, gracias, oramos sabiendo y creyendo que tu Espíritu Santo nos inspira en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como hemos dicho, hoy tratamos el tema acerca de estorbos, obstáculos o barreras que muchas veces en la vida del creyente se presentan y sus oraciones, rogativas, peticiones no son respondidas. ¿Le ha pasado a usted que pasa mucho tiempo pidiendo por algo y no hay respuesta? Pareciera como que los cielos se han vuelto de bronce o de hierro o como que Dios no escucha su oración o que se ha olvidado de usted. Pero no es así. Hoy trataremos por lo menos de algunos 10 obstáculos, barreras o estorbos que lamentablemente se presentan en la vida del creyente en cuanto a la oración se refiere. Vamos a dar lectura para tener un marco bíblico y está en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Escuche cómo dice la palabra y lo dice de esta manera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, escuche lo que dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Mateo el capítulo 6, versículo 14, dice de esta manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 25 agrega y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Porque si no perdonáis vosotros, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y hay un versículo muy interesante. En la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, escuche bien, usted que es casado, usted que tiene su pareja, dice así: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿para qué? Escucha aquí.
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como repito, la conferencia de hoy titula Estorbo, obstáculos o barreras que se presentan en la vida del creyente y especialmente en su vida de oración. Siempre digo y voy a recalcar en toda introducción, hay dos herramientas muy importantes en la vida del creyente, del discípulo, de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, que debemos aprender y aplicar en nuestras vidas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y la oración. ¿Cuántos ya están en la escuela de la oración? ¿Cuántos ya están aprendiendo a orar? Porque cuando uno desarrolla una vida de lectura de la palabra y por supuestamente una vida de oración, entonces va a obtener respuesta a cada petición que haga usted en cualquier momento por cualquier problema, circunstancia que se le presente en la vida. Recuerde que en Juan 14:13 dice que todo lo que le pidas a tu Padre en el nombre de Jesús, Él está en la posición de darte respuesta. Entonces, ¿a qué se debe de que nuestro Dios no solamente no escucha, porque Él dice que cierra sus oídos, sino que no responde a las oraciones en algunas ocasiones? Entonces, muchos tienen una vida de oración con actitudes de pronto incorrectas y prácticas en su vida que impiden, y cuando digo prácticas en su vida me refiero a pecados, que impiden que sus oraciones sean respondidas, contestadas en el tiempo correcto incluso. Entonces pasemos rápidamente a ver por lo menos 10 obstáculos que se presentan, 10 barreras, 10 obstáculos, 10 estorbos en la vida de algunos creyentes. El primer obstáculo, la falta de confesión de cualquier pecado. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, al pecado, es decir, practicado, es decir, vida de pecado, el Señor no me habría escuchado. El salmista sabía perfectamente que una vida de pecado no tiene respuesta en las oraciones. Hay quienes dicen, no importa cómo estés delante de Dios, al fin y al cabo Dios te va a escuchar y Él va a responder nuestras oraciones. Eso es mentira, porque te digo que ni te va a escuchar, menos te va a responder cada petición, cada oración que tú hagas. Entonces, peor aún, escucha bien, peor aún, mira lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿eso qué significa? No es que bueno, de pronto, mira, fui tentado, etcétera. No, pecar deliberadamente, pecar voluntariamente es llevar lamentablemente una vida de pecado. Hoy lo haces, mañana estás pidiendo perdón y pasado mañana lo vuelves a hacer y estás en esa ruleta que te va llevando a la muerte espiritual. Peor aún, como dice Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados y no los confiesa, peor aún, si no se aparta, no alcanza misericordia. Entonces, todo pecado oculto es un gran estorbo en la vida de oración. Porque Isaías 59:2 dice así: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar, escucha bien, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no hay el asunto de que, no te preocupes, Dios te va a escuchar y te va a responder. No, Dios ni te va a escuchar, menos te va a responder. Dios no contesta una oración cuando tú llevas una vida de pecado. Escucha eso.
Dios no va a contestar esa oración. Entonces, esa es una barrera, un obstáculo, un estorbo en tu vida. Avanzamos un poquito más. ¿Cuál es un segundo obstáculo, barrera, un estorbo? La falta de fe. Mateo 21:22 dice de esta manera. Y todo, escucha bien, hijo de Dios, por favor. No dice algo, algunas cosas. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, es decir, actuando en fe, lo recibiréis. La pregunta es, ¿realmente tienes fe en cada oración que haces? ¿Tienes fe en la petición que presentas a Dios? No te olvides lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo más abajo, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que orar con fe es creer que aunque nuestra petición sea imposible, Él lo va a responder. Punto número 3. O tercer obstáculo, falta de perdón al prójimo. Ya habíamos leído en Marcos 11:25 al 26. Entonces, es muy simple. Si Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados, por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, uno de ellos nosotros, esa sangre se derramó para perdonar tus pecados, mis pecados. Entonces, si tú pides a Dios perdón, pero tienes un problema con tu prójimo y no perdonas, no pretendas que Dios responda tus oraciones. Si has estado orando por mucho tiempo y no ves respuesta en tus oraciones, examina. Tal vez estás guardando rencor, una raíz de amargura en tu corazón y por lo tanto se está convirtiendo en un estorbo en tu vida y tus oraciones no son contestadas. Punto número 4. La falta de perseverancia. Efesios 6:18 dice de esta manera. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que es muy importante que seamos perseverantes, constantes en cuanto a la oración se refiere. No debemos dejar de orar. Debemos insistir y persistir. Como aquella viuda, ¿recuerdas en Lucas 18? Aquella viuda que se presentó delante del juez y al final obtuvo respuesta a su oración. Muchas oraciones no han sido respondidas hasta el día de hoy porque de pronto oraste un día, una hora, media hora, 5 minutos. No, así no son las cosas. Tienes que tener una vida de oración perseverante. Punto número 5. Y aquí hay un tema que te va a impactar si es que eres casado. El quinto obstáculo, la quinta barrera, el quinto estorbo es el maltrato al cónyuge. Primera de Pedro 3:7 dice así. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El texto sagrado es muy claro, específico, fehaciente, tajante. Cuando un esposo no le da su lugar de honra a su esposa y es áspero con ella, entonces tus oraciones tienen estorbo. Estos días me enteré de un familiar que dice que es cristiano, pero está golpeando a su esposa. Entonces, por eso digo, dice que es cristiano, pero golpea a su esposa, que también dice que es cristiana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenga sumo cuidado con el trato que le da usted a su esposa o a su pareja, porque eso es un estorbo a sus oraciones. Punto número 6. La avaricia. Proverbios 21:13 dice de esta manera. El que cierra su oído al clamor del pobre,
también Dios, cuando clame a Él, no recibirá respuesta a su oración. Cuando vemos a alguien en necesidad y estamos en la posibilidad de poder ayudar y no lo hacemos, cuidado, Dios está mirando. Recuerda, Dios Padre nos manda a ayudar al pobre y al necesitado, por supuestamente, siempre que podamos. Y yo estoy seguro que siempre hay algo que tú puedes hacer por alguien que anda en necesidad. Y mejor aún, en estos tiempos en los cuales la situación económica está muy difícil. Cuidado que eso sea un obstáculo a tu oración. Punto número 7. Razones o motivos equivocados. ¿En qué? En relación a lo que estás pidiendo. Te pregunto, ¿qué pides en tu oración? Mira lo que dice Santiago el apóstol en el capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedís, orás, ¿no? Y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tal vez tenemos tiempo orando por algo en específico y aún no hemos recibido respuesta, no ha llegado la respuesta a tu oración, pero posiblemente sea porque lo que estás pidiendo, y como Dios sabe y conoce, no es adecuado ni correcto. De pronto la petición que tú haces simple y llanamente es para tu propio deleite. Entonces Dios, en su sabiduría, no te va a responder esa oración. Pensemos en lo que estamos pidiendo. ¿Es realmente para agradar a Dios? ¿Es realmente para bendecir a mi familia? ¿O es simplemente para un deleite propio y personal? Entonces ten cuidado. Cuando tú oras egoístamente sin satisfacer la petición correcta delante de Dios, entonces tú estás en una posición de barreras, obstáculos y estorbos a la oración. Punto número 8. Deja la ira, la contienda y la amargura. Si hasta hoy tus oraciones no están siendo respondidas, yo pienso que ya estás haciéndote un autoanálisis. Ya hemos hablado de 7 estorbos, 7 barreras, 7 obstáculos, y el octavo dice: deja la ira, deja la contienda, deja la amargura. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 2:8. Pablo el apóstol instruyendo a su hijo en la fe. ¿Quién? Timoteo. Quiero, le dice, deseo que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La ira, la contienda, el pleito y la amargura, escucha bien, son estorbos, son barreras a tu oración, por lo tanto no hay respuesta. Tienes que entender, mira, claramente, tienes que entender que este es un gran obstáculo. Personas que andan en ira, personas que andan de contienda y contienda, personas que constantemente tienen un rencor, una raíz de amargura. Mira lo que dice en Hebreos 12:15. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Te das cuenta? La escritura habla de estorbos. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando algún creyente no aprende a perdonar, cuando algún discípulo de Jesucristo empieza a generar raíces de amargura en su corazón por cualquier situación, no te des el lujo, hijo de Dios, de amargarte, airarte por cualquier cosa. Dios no va a responder tus oraciones. Y yo te sugiero que en este momento de pronto levantes una palabra de oración y le digas: Señor, hoy tomo la decisión de no guardar rencor a nadie, bendigo a todos, viviré en paz,
dejo la ira, los celos, las contiendas y los pleitos. Espero que esa sea tu oración a partir de hoy, si es que estás en esa situación. Punto número 9. Rehusar escuchar la palabra de Dios. Esto implica desobediencia. Mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. ¿A quién? A Dios. Dios nos habla por medio de su ley, por medio de su palabra, por medio de sus escrituras, y espera que oigamos y pongamos atención a ella y que le prestemos toda la atención, repito, porque Él a través de su palabra nos está hablando. Entonces, recuerde, antiguamente los profetas recibían la palabra bajo la influencia del Espíritu Santo y ellos predicaban con convicción y poder. Pero a veces lamentablemente el pueblo de Israel no oía, por el contrario endurecía su corazón, como la dureza de un diamante. Entonces nos damos cuenta que ellos tenían una actitud de rebeldía. Y el castigo lamentablemente no se hizo esperar. Entonces, amados, mira lo que dice en 1 Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos. ¿De quién? De Él. Dios está en la posición de bendecirte. Dios está en la posición de responder cualquier oración. Pero cuidado con los obstáculos, cuidado con las barreras y cuidado con los estorbos. Y termino con el número 10, muy interesante, aunque no lo creas. El que sabe orar, sabe ofrendar. Dice el Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes contra él, sino que él tiene contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De nada te va a servir presentar diezmos y ofrendas si no has perdonado, si estás en pleito, en ira o en amargura. Mira lo que dice Malaquías 1:6 en adelante. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, está hablando Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y mira cómo responde Dios, directo al corazón, y dice así, ¿en qué pensáis que el altar, que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ten cuidado con lo que le presentas a Dios. Voy terminando ya. Dios nuestro Padre tiene la respuesta que buscamos. Escucha, hijo de Dios. Escúchame, hermano en Cristo. Dios Padre tiene la respuesta que estamos pidiendo y buscando en oración. Las puertas de los cielos se abrirán y la bendición vendrá sobre ti, siempre y cuando no permitas estos obstáculos, estas barreras que impidan la respuesta a tu oración. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tu palabra en la cual tú nos enseñas 10 obstáculos por lo menos, 10 barreras, 10 estorbos que se presentan muchas veces en la vida del creyente, del discípulo de Jesucristo, y aparentemente por un tiempo no hay respuesta a su oración. Y tú que estás ahí, en el nombre de Jesús, cambia de actitud, ponte en la posición correcta delante de tu Padre. Quisiera orar también en el nombre de Jesús por toda persona de pronto que aún no recibió a Jesucristo en su corazón. Este es el momento en el cual tú puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, creyendo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario.
sabiendo que esa sangre que se derramó me limpia de todos mis pecados. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón y te convierto en el Rey y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les digo, éxitos y bendiciones. Shalom. Hasta el próximo jueves.